¿Usted qué es lo que tanto lleva en esa moto? ¿Qué tanta maleta lleva? ¿Qué es lo que usted tanto guarda ahí? Esas de las preguntas que más me hacen cuando estoy viajando en moto. Y por eso es que se está haciendo esta serie de videos informativos de equipamiento, de pesos y cosas como tal del viaje. Parce, les voy a mostrar en este video qué es lo que llevo en cada maleta, por qué lo llevo, si lo recomiendo o no. Mejor dicho, que arranque este video. Estos videos son sin edición. No, parce, estos videos son totalmente utilitarios para que ustedes vean si lo que yo llevo es mucho, si a ustedes les hace falta o si ustedes consideran que me sobra. Hay que tener en cuenta algo, y es que ya viajamos 2 personas. Posiblemente para cuando salga este video, esa persona todavía no se ha presentado de manera oficial en el canal, pero tengan en cuenta que viajamos 2 personas. Entonces, parce, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a ir bajando cada maleta de estas y les voy a mostrar qué es lo que hay. Listo, entonces vamos a arrancar. Bueno, pues démosle una vueltica a esto. Maletas laterales. Estas maleticas laterales que van acá en el top case, ya les vamos a mostrar qué es lo que lleva cada una. Lo mismo que se ve acá está para el otro lado. Estos maletines, ya le vamos a hablar de los maletines también. Acá al lado va otro maletín, carpa, tamback y las frontback. Listo. Entonces arranquemos. Vamos a arrancar por las maletas laterales grandes, las maletas de proyecto ruta. Maletas que lógicamente esperamos que más adelante las volvamos a sacar. Entonces vamos a irlas colocando acá a un lado y las vamos a abrir y vamos a ir mostrando qué es lo que tiene cada una. Parce, chanclas. Esta es un legado que me dejó mi querida suegra. Mi mamá no pudo enseñarme a usar chanclas durante 38 años de vida. Mi querida suegra en un mes me dejó totalmente adicto a las chanclas. Entonces, chanclas. Esto va por acá. Esto es el inflador del colchón. Nosotros cargamos un colchón inflable. Listo. Ahora lo mostramos. ¿Por qué inflador de colchón? Pues porque casi siempre que nos quedamos en lugares habilitados para camping por temas de seguridad. Entonces siempre tenemos acceso a un tomita para poder cargar. Entonces, parce, por acá va. Por acá lo otro. Resulta que estas bolsitas son de viaje. También más adelante la van a poder ver en Proyecto Ruta. Acá yo llevo como que los pantalones, una pijama, ¿cierto? Yo normalmente viajo como con 2 jeans y viajo con unas 2 sudaderas y una pijamita. Entonces acá va esto. Coloquemos esto. Hombre, acá. ¿Qué más viene acá? Camisetas. ¡Ay! Yo les voy a mostrar acá algo bonito, algo hermoso. Que me acerque acá a la cámara. ¿Qué dice acá? Proyecto Ruta. Que me acerque acá a la cámara. ¿Qué dice acá? Proyecto Ruta. Acá cargo las camiseticas. Marca personal Proyecto Ruta. Camisetas de un muy buen gramaje. Y vean cómo queda chévere, pues, como en este tipo de maleticas. Vamos a correr esto para acá y esto queda acá. Ojo, el tema de la ropa, ustedes están muy grandecitos y ustedes determinan de manera muy personal si la ropa que ustedes tienen que llevar es mucha o poquita. Eso es muy debatible. Yo les voy a dar, y eso lo hablaba con mi compañera de viaje esta semana, yo creo que el motoviaje a veces se etiquetó mucho de que la gente solamente viaja con una muda de ropa. Parce, si usted quiere viajar con 5, viaje con 5. Es tu forma de vivir. Eso es como cuando decían que si uno le cortaba el pelo ya no era metalero. No, parce. No coman tanto cuento. Carguen las cosas que ustedes necesitan. Colchón inflable. A mí una vez alguien me dijo, cargue un colchón que se enrolle, que ocupa menos espacio. Parce, esto ocupa menos espacio. Eso se infla y se duerme sabroso. Y este es de 1,20 de ancho, entonces está bien. Colchón inflable por acá y par de zapatos por acá. Eso va en esta maleta acá. Lo pueden ver, eso es lo que va, parce, en esa maleta. Digamos que esa es mi ropa, ¿cierto? Va acá la otra maleta. Paquémonos con ese paisaje lindo y hermoso que hay al fondo. Bueno, quitamos por acá esta maleta
La vamos a colocar acá. Vamos a mostrar qué es lo que hay. Parce, cobija. Nosotros acampamos mucho. El frío en estas zonas es fuerte. Entonces por acá viene, parce, esta cobija. Me han dicho mucho que no, que otra cobija de microfibra, que no, tal cosa. Esta es la cobija que a nosotros nos gusta para viajar. Entonces no hay problema. Sigue el legado de la suegra trascendiendo fronteras. Sigue las chanclas. Las chanclas de Lu van acá. ¿Qué va por acá? ¿Qué va por acá? Ustedes como hombres, ¿por qué le dicen a las mujeres que no pueden cargar cosas para el cabello? Parce, hay que llegar a acuerdos, lógicamente, pero hay cosas pues que se tienen que llevar. Planchita para el cabello. ¿Qué es esto? Aseo personal, ¿cierto? Pues lógicamente las cosas de maquillaje pues de mi compañera, parce, lógicamente tienen que ir. Entonces colocamos por acá. Por acá Lu carga un busito. Parce, dígame pues que esto no es muy lindo. Buzo de Proyecto Ruta también en la tienda virtual. No sé si en este momento esto lo vamos a sacar en preventas para que estén pendientes porque se sacan por unidades limitadas. Entonces colocamos acá, ahí queda el busito. Por acá cosas de aseo personal de los dos como champú, jabones, máquina de afeitar, bueno, todo eso acá. Bueno, ¿qué sigue acá? Acá Lupermina Lucrecia carga la ropa también, parecido a como yo la cargo ahí. En esta parte de acá van camisetas de los dos y acá también van las pijamas de Lu, bueno, y todas estas cosas. Entonces, parce, coloquémoslo por acá. Y esta maleta, de esta manera, ya quedó vacía. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay ahí, parce? El equipaje. La ropa. Si usted quiere viajar solamente con una camiseta, hágalo. Parce, a nosotros nos gusta viajar con otras cosas. Vamos a pasar a estas maletas. ¿Listo? Las voy a bajar. Las voy a bajar porque quiero que queden muy chévere el video, además de mostrarles lo breve que quitan estas maletas. Front back, que es lo que cargamos casi acá, cosas que necesitamos muy a la mano. Que hay acá, parce, reflectivos. En Colombia se tienen que cargar reflectivos después de las 6 de la noche. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Acá hay un elemento que ya evolucionó. La verdad lo estamos cargando por si en algún momento nos toca acá ayudar a alguien en carretera. Y es cables de batería. ¿Listo? Pero como les dije, esto ya evolucionó. ¿Y qué más cargamos acá, parce? Pulpos. Esto es muy necesario para viajar. Y eso va en esta de acá. Voy a bajar la otra. Entonces bajemos por acá la otra. Vea qué rápido se quita. Coloquemos esta por acá. Parce, ¿qué vienen acá? Dos impermeables. No son impermeables pues como elaborados con esas lonas gruesas. Son como esas bolsitas. La verdad nos parece más prácticos porque es lo que ocupan los dos impermeables. ¿Qué cargamos acá? Para los que tanto dicen, ¿usted no carga herramienta? Claro, parce, yo cargo herramienta. Cargo las llaves, las diferentes llaves, llavecitas hexagonales, bueno, todo eso. Claro, parce, que eso se carga acá, ¿cómo no? ¿Qué cargamos por acá? Un kit para despincharnos. ¿Qué cargamos por acá, parce? Más pulpos. ¿Qué cargo yo por acá? Más herramientas, llaves hexagonales, copas, todo esto. Coloquemos por acá. ¿Qué cargo por acá? Una bolsa de gasolina. Listo, de gasolina no, la bolsa es de plástico. Una bolsa para cargar gasolina por si algo. Lubricación de cadena. Y una cinta, que esta cinta a mí me ha pegado unas desbaradas las berracas en temas de camping, cuando la carpa se tiene alguna fractura. Pero bueno, es muy necesaria. ¿Cómo ven el video? Hagamos un resumen pequeñito. Temas de ropa, vuelve y juega, muy opcional, lo que ustedes quieran cargar. Temas de ropa,
utilitario, cosas a primera mano, por eso están acá. Rápidos, impermeables, reflectivos, los cables de pasar energía, pulpos y esbaje. Vamos a ir acá a una zona muy interesante, que son estos maletines, ¿sí? Esos maletines, esta pequeña riñonera, este pequeño bolso o este pequeño maletín, 3 usos ahí disimulados. Lleva acá. Nosotros lo llevamos acá colgado porque él viene con unas correas que cierran acá con botón, entonces van colgaditos. Acá va algo muy indispensable para nosotros. Ojo, mi gente, ¿qué tal si la cámara se acerca por acá un poquito? Esta riñonera, este maletín, este bolso, lo estamos vendiendo en Proyecto Ruta. Listo, para que estén pendientes. Link en la descripción. Es muy útil. ¿Qué se carga acá? Se carga esto. Se carga esto. Parce, esencial para viajar. Vamos a correr esto para atrás. ¿Qué es esto? Un iniciador de batería. Muy práctico, parce. También venta en la página del Proyecto Ruta. Viene con sus pinzas, lo conectan, funcionan. También van a ver reel con el funcionamiento de cada uno de esos elementos. También venta en la página de Proyecto Ruta. Entonces colocamos por acá. Por eso les decía que ya evolucionamos. Ocupa más espacio estos cables, ocupan mucho más espacio que este iniciador de batería, ¿cierto? Si lo colocamos al lado, pues ocupa más espacio, ¿cierto? Entonces se carga acá. Ya saben, se vende también acá en la página de nosotros de Proyecto Ruta. ¿Qué es esto de acá? Mi gente hermosa, un compresor. Listo, vea, compresor de aire, muy bacano. Viene con su cablecito, viene con su válvula y viene, parce, con sus acoples porque sirve también para balón o diferentes diámetros de válvula. Demos esto por acá, parce, compresor, listo. Botiquín, pues obviamente elemental para viajar. Listo, si a alguien le parece que esto es mucho, pues está un poco desviado a la realidad. ¿Qué se carga acá? Abrazaderas. Más abrazaderas. Los que somos realmente pecho blanco, pecho en pelo, sabemos que las abrazaderas salvan, que ayudan mucho. ¿Qué más se carga acá? ¿Qué más se carga acá? Llaves, pinzas. La llavecita que tengo aparte porque siempre la uso para el tema del sillín. Destornillador. ¿Qué más se carga acá? El bolsito sin fin. Multímetro. ¿Por qué cargo el multímetro? Porque cuando te varas por un tema eléctrico, si puedes llamar a algún mecánico, te va a necesitar para esto. Entonces, parce, multímetro. Listo. ¿Qué más hay por acá? De maletín sin fondo, vea. Pinzas, llaves hexagonales, un hombre solo, unos tubos, bueno, llaves hexagonales como tal. Coloquémoslas acá. ¿Qué más se carga acá? Parce, un trapito, ¿cierto? Que ahí siempre, después de hacerle mecánica a las cosas, esto es lo que resulta. Y nada más en este bolsito. Una hermosura de producto, Mapit. Como nosotros cargamos uno a cada lado, entonces cargamos 2. Porque como son tan útiles, entonces cargamos 2. ¿Qué cargamos acá? Acá se carga, no me lo van a creer, cocina, o sea, ollas. Cargamos
Estufa, también en la página Proyecto Ruta, listo. Los artículos van a ir saliendo. Parce, esto es una estufa. La cocina. ¿Qué más cargamos acá? Gas. Sí, lo cargo envuelto en esta toallita para evitar que de pronto le caiga mucho calor directo. Entonces, pipita de gas, la cual va ahí conectada. Unos test. ¿Qué más cargamos acá? O sea que ese video se va a llamar ¿qué más cargamos acá? Mi gente hermosa, mi gente beautiful, cubiertos. Como somos dos, entonces se cargan los dos parcitos de cubiertos. Más adelante en Proyecto Ruta vamos a vender un kit de camping muy bacano, muy bien elaborado. Entonces, dos juegos de cubiertos. Por acá, miremos por acá. Esta también la cargo acá, que es una llave multifuncional. Cargamos por acá. Esta me la recomendó alguien que hacía mucho temas de camping y es una manta de emergencias que son pues como de para tema del frío, de una mantica de emergencia. Acá cargamos, como esta es la cocina, cargamos unas bolsitas de cierre rápido. ¿Por qué las cargamos? Porque a veces, hombre, a veces queda algo de lo que almorzamos. Yo normalmente nunca dejo nada, pero usted sabe que las mujeres comen menos, entonces cargo ahí eso. ¿Qué más se carga acá? Se cargan trapitos, porque la ropa hay que secarla, una navajita, porque la fruta hay que cortarla. Y eso es lo que va acá. ¿No les parece muy increíble todo lo que van estos dos maletines, parceros? Eso es lo que cargamos ahí. Ahora, ¿qué se carga acá? Lógicamente el tema de la carpa va ahí. Ustedes ya la conocen, o si no la dejamos acá en unos videos. Es una carpa normal. Otra cosa que cargamos acá es esto. Pues parece que es el equipo de tecnología. Lo voy a colocar por acá. ¿Qué van ahí? Parce, cables, discos duros, que los micrófonos. Sí, eso es lo que cargamos nosotros ahí. Entonces, y ahí va mucha cosita chiquitica, entonces no la queremos sacar, pero acá ya tenemos un buen resumen de lo que va. Ahora, vamos a hacer a este lado de acá, este complemento acá, porque no nos alcanzó el plástico. Entonces, ¿qué más va acá? Estos maletines son muy bacanos, parce. ¿Qué tal si la cámara se aleja acá, se acerca acá un poquito? Estos maletines también los estaban vendiendo en Proyecto Ruta. ¿Qué cargamos acá? Pues lógicamente yo cargo los papeles, cargador del celular, la famosa menuda, la menuda, la de pagar parqueaderos, powerbank, accesorios de la Insta360. Ustedes verán si se mueren de sed. Una balanza que uso para pesar el equipaje, que las maletas vayan balanceadas, ¿sí? Entonces esto va acá. Acá cargo una navaja, cargo esta herramienta que es una soga muy bacana. Entonces este maletín, claro, este maletín también me permite cargar mucha cosa. Se abre completo para no tener acceso a todas las cosas. También que cargo acá, en este maletín, gracias a que tiene estas abrazaderas acá a los lados, pues yo acá en esta de acá al ladito, cargamos lo que son cargamos los trípodes, entonces ellos quedan acá agarraditos pues con el maletín. Entonces por acá también va trípode, y como somos dos personas que vamos grabando, otro trípode por acá de los mismos. La construcción del maletín es impecable. Tiene esta opción acá abajo
que nosotros la utilizamos para una vejiga de hidratación. Saca la manguerita y la mete por acá, por todo este costado, por acá, por esta tirilla, y ya la tiene acá a la mano. Tiene sus seguros, parce. Una maravilla. Cerramos acá. Voy a quitar este. Vamos a cerrar este de acá. Este maletín, ustedes me han visto viajar mucho con él. Yo he viajado con este. Este es el de Lu, pero ustedes me han visto viajar muchísimo con este maletín. Es muy cómodo, es muy práctico, casi que mire que lo llevamos un poco vacío, pero bueno. Entonces este maletín lo voy a colocar acá. ¿Qué cargamos en este? Ah, venga. En este maletín cargamos también esta linterna multifuncional, parce. Linterna modo 1, modo 2, frío, cálido, cálido bajito, luz roja, luz de emergencia, muy bacana para poner acá por si nos toca que parar por algo. También esta linterna también tiene algo muy cool y es que necesitamos hacer algún arreglo. Si el arreglo, por ejemplo, me paso por acá, lo estoy haciendo acá, como ella tiene acá un imán en la parte de atrás, ella tiene un imancito, yo la puedo pegar acá si alumbra hacia allá, listo. Es una linterna en serio que es muy práctica y tiene algo acá muy interesante. Vamos a ver si se alcanza a ver, igual lo vamos a acompañar con la luz, con las cosas de noche. Y es que uno deja sostenido el botón de abajo y ella genera calor, no sé si se alcanza a ver ahí. Y con ese calor podemos prender un papel, podemos iniciar fuego. ¿Qué más va en este maletín? Que es otra referencia al Proyecto Ruta, bolsitas. Estamos en zona fría, parceros, guantes. En el bolso también están los guantes de Lu. A mí a veces me gusta vestirme de Chespirito, entonces cargo esta boina, listo. O para temas del look, la cremallerita ese está por acá. ¿Qué cargo acá? Lógicamente, parce, buzo, un buzo a la mano. Lu, que está grabando en este momento, lo tiene puesto, por eso no iba en el otro maletín. Bueno, acá ya quedó todo listo y acá también iba el trípode. Entonces, mi gente, voy a dar una vuelta por acá porque acá está lo último. Esto no lo vamos a colocar acá. Si la cámara se puede alejar y dimensionar, un poquito la cantidad de cosas que cargamos, parce, es increíble y es, ¿cómo dice en inglés? Es sorprendente. Entonces la cámara ya viene hacia acá porque vamos a mostrar lo último. La cámara ya viene hacia acá porque vamos a mostrar lo último. Y es esto de acá, que es el Tambac. Listo. Entonces, en el Tambac inicialmente yo cargaba solamente lo que eran los papeles, pero por recomendaciones de amigos viajeros, la cámara va a hacer un levantamiento acá como en dron para poder ver lo que hay encima. ¿Qué es lo que cargo? El dron. Me recomendaron cargar el dron acá por un asunto de vibraciones del tanque, de la parte de atrás. Me dijeron que era mejor acá. Cargo dron. Bolsitas, ¿sí? Bolsitas de basura. A veces llueve muy fuerte, entonces yo cargo unas bolsitas por si algo. Trapito, cositas de aluminio por si sobra comida. Esto lo colocamos acá. Mi gente, sticker de Yo Soy Mauro Giraldo. Cargo un candadito porque a veces que vamos a los hostales tienen los lockers, candaditos, bolsitas, más bolsitas por acá. Como diría mi tía disléxica, un virus T o un Cirrus B. Y acá cargo como temas de guantes porque si hay que hacer alguna reparación. Esta luz que también más adelante, o creo que ya cuando salga este video va a estar en la página oficial de Proyecto Ruta, que es una linterna
de cabeza, pues cierto, para colocarla acá también muy útil. Yo les voy a decir una cosa y les voy a dar un consejo. Este consejo me lo dio una persona que estuvo muchos años en el ejército y me dijo, cuando tú sales a acampar, lo peor que puedes hacer es quedarte sin luz. Lógicamente, quedarse sin agua y todas las cosas. Pero, parce, hay que tener muchas fuentes de luz para poder estar seguros, porque cuando uno de los sentidos se desactiva, que son los ojos, este sentido se agudiza. Todo lo que tú escuches vas a sentir que es otra persona, entonces te va a dar susto. Entonces, parceros, cámara va a hacer un giro espectacular hacia allá y me va a grabar desde allá para acá, así como si fuera, mejor dicho, cinema, Netflix, todo. Entonces, mi gente, que ustedes ya me ven acá con todo, no sé si lo consideran mucho, no sé si lo consideran poquito, no sé qué quitarían. Yo siento que si alguien quiere quitar algo, debería de quitar de pronto desde acá para allá, que es donde está la ropa, porque lógicamente la ropa es opcional. Pero, parce, temas como iniciador de batería, temas como el compresor, como maletines que nos ayudan a llevar mucho equipaje en lugar reducido. La cocinita para acampar lógicamente sirve mucho. Herramientas, impermeables, pulpos, todo eso para mí es muy necesario. El tema de la ropa es un tema que es opcional, ¿sí? Que es totalmente opcional. Entonces, mi gente, parceros, y ustedes no me han dicho nada de lo que yo llevo acá. ¿Listo? ¿Qué llevo acá? Una piernera. Como todo rebelde pasa por donde no es. En esta piernera, pues, es la que yo uso de pronto cuando vamos a los pueblos. Repelente, que los zancudos nos tienen locos, los mosquitos. Voy a echar acá a la cámara, que también nos están pegando muy duro. Esta piernera también es muy útil, parce. Tiene bolsillo acá con cierre, tiene bolsillito acá para el celular, bolsillo para cargar más cosas acá. Usted quiere otro bolsillo más oculto, pues mira, pues si ustedes dicen yo quiero guardar las manos, se van con la mano acá. Tiene otro bolsillo acá en la parte de atrás. Tiene bolsillitos acá laterales, ¿sí? Bolsillos que quedan seguritos acá con su hebilla. La colocamos por acá, my people. Entonces, ese fue el video de lo que yo llevo acá en mi equipaje. Esto no es una fórmula secreta. Acá nadie les puede llegar a decir a ustedes, es que esto es lo que se lleva. No, eso es muy personal, parceros. No se dejen llevar por los estándares. Es que Cine Juan dice esto, es que Pablito dice esto, es que Agustín dice esto. Ustedes son los que saben qué es lo que tienen que llevar, porque solamente ustedes saben su historia, solamente ustedes saben su forma de vivir. Esto es un negocio que ustedes hacen con sus parejas. Entonces, parceros, ahí les respondí. En este video les quería responder, Mauro, ¿qué es lo que usted tanto lleva en ese equipaje? Pues acá lo tienen, parceros. En la buena, pues, se suscriben y nos vemos en otro video.